Mis amados amigos, hermanos, saludos, bendiciones, gracias una vez más por acompañarnos. Les habla su amigo el pastor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos, contento de compartir con ustedes unas palabras de predicción segura. La palabra de Dios es la única profecía segura. No escuche a aquellos que hablan cosas no incluidas en la palabra de Dios, porque esta es la verdad de Dios. Y en el día de hoy vamos a compartir con ustedes justamente lo que va a pasar con esta tierra cuando el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios inmolado, abra el séptimo sello de un libro sellado con 7 sellos. 6 sellos han sido abiertos y ahora Jesús viene a abrir el séptimo sello. Pero cuando abre el séptimo sello, es de tanta proporción bíblica lo que está sucediendo que el cielo es acallado. El cielo es silenciado total y completamente. Pero vamos a ver qué más sucede cuando el Señor abre ese séptimo sello en el capítulo 8 de Apocalipsis, y vamos a leer los versículos del 3 en adelante, del 3 al 5. Apocalipsis 8, los versículos 3, 4 y 5 inclusive. Escuchen cómo dice. Y otro ángel vino con un incensario de oro y se detuvo delante del altar. Yo quisiera leer también el versículo 2 del libro. Escuchen esto. Si leemos en el versículo 1, que ya leímos en la clase pasada, nos dice que hubo silencio en el cielo como por media hora. El versículo 2 nos dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y ahora el 3 dice, y otro ángel vino con un incensario de oro, y se detuvo ante el altar. A ese ángel se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos y lo ofreciera sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió el humo del incienso a la presencia de Dios, junto con las oraciones de los santos. Escucha bien esto. El ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar, y ese fuego lo arrojó sobre la tierra. ¿Y qué pasó cuando ese ángel hizo esto? Que arrojó ese fuego del altar sobre la tierra. Dice, hubo entonces truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Lo que vemos nosotros aquí es que hubo un gran silencio en el cielo que mantuvo a todo el mundo en mucha tensión. Media hora de silencio en un lugar donde la creación está adorando a Dios, los 24 ancianos tocando sus arpas, los querubines y serafines alabando a Dios, y de repente hay un silencio en el cielo. ¿Y qué sucede con ese silencio? Después de ese silencio aparecen 7 ángeles aposicionados, y cada ángel con una trompeta para ser tocada. ¿Qué significan esas trompetas? ¿Qué va a pasar con estas trompetas? Ya nosotros le hicimos saber que cada toque de trompeta es el derramamiento de una porción de la ira de Dios sobre la creación, y las primeras 4 trompetas serán a la creación, al cielo, a la tierra,
las estrellas, el sol, la luna y sobre las aguas. Y las otras 3 trompetas serán sobre la humanidad puramente. Y esa visión en este punto recuerda mucho el servicio sacerdotal que se llevaba a cabo en el tabernáculo o en el santuario o en el templo de Israel. Se parece mucho. El sacerdote del Antiguo Testamento quemaba incienso en el altar del incienso, que era realmente un símbolo de la adoración y las oraciones del pueblo que se elevaba a Dios. Y nosotros vemos ahora que había un ángel que tenía un incensario. Ese es un ángel sacerdote. Y el nombre de ese ángel no se nos da. Y no podemos especular tampoco. Y ese ángel estaba sosteniendo el incensario de oro. Un incensario es un cuenco o un recipiente diseñado para contener brasas o incienso. Entonces, aquí nosotros vemos que dice de oro. O sea que estamos hablando del valor del incensario, no solamente el incensario. No estamos hablando de una cosa barata, no era una hojuela, era algo de mucho valor, era de oro. Y el ángel está parado justamente delante de Dios sosteniendo ese precioso elemento en sus manos, un incensario. Tanto él como Dios saben lo que es un incensario, porque el incensario fue usado durante todo el tiempo del pueblo de Dios en la tierra y en la tierra prometida. Esa era una forma de adoración a Dios. Y entonces se le da a ese ángel mucho incienso. El incienso es un perfume precioso, muy valioso, que se usaba en esos tiempos. De hecho, cuando Jesús nació, siendo niño, uno de los que nosotros llamamos magos, se presentaron a Jesús y le dieron incienso y mirra. Pero entonces el texto nos dice que ese ángel parado delante de Dios recibió mucho incienso. Ahora, la pregunta que muchos se hacen y que queremos contestar: ¿por qué se le dio a este ángel todo este incienso? Y la respuesta está en el versículo 3 que dice: para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos en el altar de oro que estaba delante del trono. Todavía estamos en ese escenario donde yo les dije que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo habían preparado el derramamiento de la ira de Dios sobre esta tierra. Dios desea que el incensario se agregue a las oraciones de todos los santos. Muchas personas piensan que Dios no contesta sus oraciones, pero aún las oraciones que parecen no ser no contestadas están delante de la presencia de Dios. Espera un momento. Se le agrega incienso a la oración. ¿Recuerdan ustedes cuando se abre el quinto sello que hay un grupo de mártires reclamándole al Señor que vengara su sangre? Ahora ellos están a punto de ver su venganza. Hay tantas oraciones que se hacen con motivos.
algunos egoístas, algunos impuros. Estas no son preciosas delante de Dios. Pero cuando hay una oración saludable delante de Dios, esa oración está en la presencia de Dios. Y lo que parece indicar aquí es que aún estas oraciones menos quizás nobles son preciosas para Dios. Hay personas que piensan que para hablar con Dios, para orarle a Dios, tienen que tener un asunto de proporciones muy grandes. Sin embargo, Dios reconoce y le agrada cualquier oración que tú puedas hacer. No importa lo sencillo que pudiera ser la oración. Dios le gusta oír nuestras oraciones. Y lo otro es que no solamente los super espirituales son oraciones aceptables delante de Dios. Hay oraciones menos super espiritual que Dios recibe de nosotros. Señor, ¿qué yo hago hoy? No sé si debo salir o debo quedarme en casa. No sé si debo trabajar o no ir a trabajar. No sé si tomar tal o cual decisión. Esas oraciones son bienvenidos delante del Señor de los cielos. Y este versículo enseña que hay algo agradable y fragante en las oraciones de los santos que Dios disfruta. Todos los padres sabemos lo agradable que es cuando nuestros hijos vienen a nosotros con sencilleces, con cosas simples, y nos preguntan, y damos nuestro parecer a los muchachos. Y no solamente que damos nuestro parecer, sino que también guardamos estas peticiones, porque hay algunas que no las podemos contestar en el momento, y tenemos que dejarla para después. Otras veces tenemos que arreglar nuestra respuesta porque nuestros hijos no aguantan la respuesta realmente. Pero las conversaciones, cual que sea, son agradables para los padres. Y el Señor también aquí le agradan nuestras oraciones sin importar la gran espiritualidad o el gran contenido que pudiera tener la oración. En otras palabras, para que me entiendan, Dios anhela escuchar nuestras oraciones. Si crees que tus oraciones son simples, debo decirte que estás equivocado porque Dios quiere oír tus oraciones. Tus oraciones son especiales para Él. Y más que eso, tus oraciones son únicas. Y Él las recibe como oraciones únicas. Ahora yo le voy a decir algo y es lo que nosotros estamos viendo aquí cuando a ese ángel se le da un incensario y se le da más oraciones. Nuestras oraciones son importantes en el sentido de que nadie más puede sustituir tu oración. Muchas personas dependen de la oración de otro. Y le dicen, pastor, ora por mí, que yo tengo tal o cual problema. Hermana, ore por mí, porque piensan que esa hermana es la hermana de la oración y que puede orar bien. Y cuando ora, la gente se le pone la piel como de gallina y le encargamos nuestras peticiones a otra persona. Pero ninguna oración puede sustituir tu oración con Dios. Esa es la oración importante. Cuando tú vienes y te abres a Dios y hablas con Dios y le dices las cosas más simples. El Señor
Al Señor le gusta cuando lo llamamos. Cuando aclamamos a Él, Él se siente gozoso. Cuando nos acercamos a Él, cuando conversamos con Él, Él quiere conversar con nosotros. El problema de nosotros es que muchas veces no tenemos tiempo para conversar con Dios. Y digo así porque aunque la oración es una comunicación de doble vía, muchas veces pensamos que nuestra conversación con Dios es de una sola vía. Hablamos con Dios y cuando ya nosotros presentamos todas nuestras peticiones delante de Él, es tiempo para irnos. Y se lo decimos a sí mismo: Señor, tú sabes que tengo que irme y ya voy tarde para el trabajo, la guagua pasa y me tengo que ir. Y no nos quedamos para escucharlo a Él. Pero si sacáramos tiempo para escuchar un poquito a Dios, nos diéramos cuenta lo agradable que es para Dios sentarse a hablar con nosotros. Dios estima y disfruta tanto nuestras oraciones que las guarda ante Él. Todas esas oraciones están guardadas. En Juan, el capítulo 8, el versículo 4, Jesús describe además el gran placer de Dios con nuestras oraciones. Y dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de todos los santos. No algunas oraciones, con las oraciones de todos los santos. El humo del incienso subió a Dios. ¿Por qué sube? Como símbolo de haber recibido las oraciones de su pueblo. A veces puedes preguntarte si tus oraciones llegan a Dios o si tienen algún impacto. Por supuesto que sí. La oración a veces puede parecer una aventura, algo de poca significancia, algo de una aventura solitaria, especialmente cuando de repente no vemos respuestas inmediatas. Y como no estamos tratando el tema de la oración, eso también tiene su respuesta. ¿Por qué no sentimos o no vemos la respuesta inmediata? No es porque Dios no ha contestado. Es porque quizás el príncipe de Persia ha detenido la respuesta de tu oración. Pero aquí vemos que nuestras oraciones no son sumamente importantes para Dios, sino que en realidad están estrechamente relacionadas con la puesta en marcha de los juicios finales que vienen a la tierra. Imagínense una iglesia orando por la manera en que el diablo ha atacado a la iglesia, los sinsabores que ha pasado una iglesia, y ha orado: Señor, líbranos. Mira cómo el diablo ha venido contra nosotros. Y hay personas que han sido usadas por Satanás para hacerle maldad a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios han orado: Señor, y a veces uno quisiera decirle: Señor, mate a esa gente, quita esa persona del medio. Pero la persona sigue campante, nada sucede. Y pensamos que Dios no nos está escuchando o que nada está pasando. Sin embargo, por lo que nosotros estamos viendo aquí, pareciera que la respuesta o nuestras oraciones pone en marcha los juicios finales, porque todas esas oraciones y esos inciensos serán lanzados sobre la tierra, y dice la palabra de Dios que va a haber catástrofe aquí abajo. O sea, que una de las plagas que caerán sobre la tierra tiene mucho que ver con las oraciones acumuladas en los cielos. De modo que podemos estar seguros de que cuando oramos con fe y de acuerdo con la voluntad de Dios, recibimos una respuesta.
Tal vez tú no veas tu respuesta el mismo día en que ofrece la oración, pero al menos ese día del que Juan está hablando, vamos a poder ver nuestras oraciones contestadas cuando ese incensario se llene de todas las oraciones de los santos. Ahora, dice la palabra, entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno, hubo voces, hubo relámpagos y también hubo terremoto. Y como ya les dije, parece haber una conexión entre estas oraciones que suben al trono de Dios y el juicio de Dios que va a descender. Eso quiere decir que el versículo 5 nos dice que el mismo incensario que llevó las oraciones a Dios es sumergido en el fuego del altar y también arrojado a la tierra. De manera que nuestras oraciones están a punto de ser o de recibir respuesta. Amados amigos, Dios me lo bendiga, suscríbase a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones, danos un me gusta y sobre todo comparte con otros esta palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida.